Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Fabi. Y bueno, pues un gusto estar aquí con todos ustedes en este webinar. Y pues quiero yo comenzar con el título que le estamos poniendo, pues buscaba ser de alguna manera, eh, digamos que atractivo, ¿no? Bueno, engagement, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, pues pensar en las tendencias globales ESG y lo que los líderes deben de anticipar. Suena importante, pero fíjense ustedes que ayer en la noche que estaba yo preparando precisamente este webinar, me vino a la cabeza la palabra sostenibilidad y hacía yo recuerdo de cuándo fue que yo escuché y a quién se la escuché esta palabra de sostenibilidad. Digo, la sostenibilidad o sustentabilidad o como le queramos llamar, pues pues es una palabra que existe desde hace muchísimo tiempo, pero realmente en la jerga, en el lenguaje del mundo de las empresas, los negocios y el financiero, pues tampoco no tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues fíjense ustedes, y por eso puse estas imágenes, la de un felino y la de un coral, pero este felino y este coral son propios de nuestra península de Yucatán. Son felinos y son corales que están precisamente en la Riviera Maya. Y sí, efectivamente, la primera vez que lo escuché fue precisamente a este hombre que se llama Miguel Quintana Pali, quien tuve la fortuna de conocerlo en un curso que estaba yo dando. De ICAMI, precisamente para el top management de operativo de lo que son los parques de Xcaret como tal. Y entonces, pues en esa sesión, una sesión de 8 horas y todo, tuve la fortuna de que diera el kickoff, el arranque, pues el accionista principal, el inversionista principal, el presidente del Consejo de Administración, el señor Quintana Pali, ¿no? Y bueno, pues él fue el que primero que me puso en la mente sostenibilidad. Y entonces, bueno, pues esto fue ya hace mucho tiempo, yo creo que pueden ser hace más o menos, podrían ser unos 17 18 años cuando se lo escuché por primera vez a él ya como empresario, sostenibilidad. Y bueno, pues me llamó mucho la atención el concepto porque, pues ya ves, empiezas a investigar y todo, y esta palabra, este concepto comenzó a tener cada vez más eco, empezó a tener más, a escucharse más en el ambiente como tal, en el sentido de que, pues primero los empresarios, las grandes empresas corporativas, y después las entidades financieras también lo empezaron a jalar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco la definición, ¿no? De sostenibilidad, más que la definición, lo que está implicando, ¿no? Y me encontré precisamente con que la Organización para las Naciones Unidas la define y la detalla de una manera muy interesante, muy importante desde hace más de 20 años. Y es la capacidad para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, este concepto que puede resultar como que muy trascendental, pero muy macro, pero también al mismo tiempo pudiera ser lejano o ajeno, no micro, no cercano a las pequeñas, medianas, grandes empresas, pues empieza a tener cada vez más eco. Y entonces en el ámbito corporativo, esto empieza a resonar más como lo que implica que son pues empresas que integren responsables, ¿verdad?, en su modelo de negocio para generar valor económico sin dañar el entorno. Bueno, algo que parece antitético, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo en un momento dado mantener el entorno como tal bajo modelos más convencionales, más antiguos, más arcaicos? Y al mismo tiempo, pues ser rentable y ser productivo y generar cuando toda la economía comienza, pues
desde hace muchísimos siglos por la extracción de los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales, y bueno, pues todo eso al final del día erosiona, daña, contamina, etcétera, etcétera, pues al medio ambiente, entendido el medio ambiente como más bien el medio ambiente natural, ¿no? Los recursos naturales. Sin embargo, este concepto comienza a evolucionar y también el del medio ambiente como tal empieza a redefinirse y hoy en día pues implica precisamente que hay que medir y gestionar riesgos, porque al final del día el tema de la sostenibilidad en donde se encuentra hoy por su definición, podríamos decir que es un sinónimo de permanencia. O sea, a ver si por ahí va la primera idea. ¿Qué significa para un negocio, para una empresa, para un gobierno, para una entidad financiera? Significa permanencia, o no solamente significa crecer, ser productivo, ser rentable, sino significa permanecer como tal. Y algo que los financieros, pues yo soy financiero desde hace muchísimos años, como lo comentó Fabi, y en el mundo financiero, pues sabemos, los que trabajamos desde hace muchísimos años en el mundo financiero, pues, que hay tres componentes o elementos esenciales de lo financiero, o sea, de la industria financiera, de los productos financieros, de las actividades financieras, de las profesiones financieras. Y estos tres componentes son mercado, por un lado, o sea, demanda y oferta de recursos financieros, obviamente, de dinero, obviamente dinero, porque es con lo que conectan los mercados como tal. Y el tercer elemento, el tercer ingrediente es el riesgo. Sí, el riesgo no es ni bueno ni malo, el riesgo simple y sencillamente es una componente más dentro de la industria financiera, entiéndase por financiera, pues entidades financieras, sistemas financieros, bolsas de valores, etcétera, ¿verdad? O sea, todos los mercados financieros, pues trabajan precisamente esta industria con estos tres elementos, o sea, con oferta y demanda, necesidades, ¿verdad? De recursos financieros y quiénes pueden aportar los recursos financieros. Por el otro lado, pues dinero, porque el dinero tiene un costo como tal, las tasas de interés, las tasas de rendimiento, y el tercer ingrediente o el tercer elemento, que es el riesgo. Si no existe el riesgo, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, déjenme abrir una lámina, no la tengo aquí, pero uno va desarrollando las ideas y al mismo tiempo, cuando está uno como profe dando clases, empiezan a surgir otros elementos adicionales, ¿verdad? Y no quiero dejar pasar esto sin antes ponerles en su pensamiento. Déjenme un segundo. Es natural de cuando estás dando una clase y te sale un elemento, pues que lo pongas, ¿no? Allí precisamente para que en un momento dado puedas manejarlo y puedas ilustrar, ¿no? Entonces, denme un segundito. Aquí se me regresó, 25, 26, aquí estamos. Sí, ahora sí, ahí lo tenemos, listo. Ahí está, listo. Esta lámina, esta es la que quiero yo traer. El tercer elemento, el tercer ingrediente que siempre hay en la industria financiera, pues es precisamente el riesgo. Y el riesgo es un riesgo que la industria financiera lo estudia, lo analiza a gran profundidad. ¿Quién es el organismo internacional que se encarga de hacerlo? Pues un organismo que se llama el Comité de Basilea, que se encuentra dentro del Banco de Pagos Internacionales, que es, digamos que el organismo financiero internacional que regula a los bancos centrales. Como no voy a entrar en más detalle, pero lo que quiero yo decirles es que el riesgo no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente no hay que poner una connotación, sino es algo que estudia la industria financiera como uno de los tres elementos, uno de los tres componentes fundamentales, y que este riesgo a la hora que lo estudias, lo analizas ya con fundamento y con rigor científico, temático, ¿verdad? Económico, pues entonces se entiende la industria financiera cómo funciona, ¿verdad? Va a buscar siempre una contraprestación y su objetivo va a ser maximizar el ingreso, minimizando el riesgo como tal. Suena fácil, se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, pues el tema es que pues es uno de los tres elementos como tal y por eso medir y gestionar los riesgos ambientales, sociales
y de administración o de gobierno, pues es muy importante como tal. Aquí lo que quiero yo poner en el pensamiento de ustedes es que el riesgo se estudia, el riesgo se analiza, el riesgo se gestiona, el riesgo se administra, el riesgo se controla como tal. Y eso es lo que hace precisamente este concepto de sostenibilidad. Las empresas que lo entienden a cabalidad, las entidades financieras y los gobiernos de un país que lo entienden como tal, entienden precisamente que es un tema relacionado eminentemente con la administración, con la gestión de los riesgos y que, bueno, pues el enfoque más moderno, más avanzado en las metodologías de mitigación, de gestión de riesgos para alcanzar la sostenibilidad y por lo tanto la permanencia, pues es precisamente esto que se ha dado en llamar ESG, Environmental, Social and Governance, o en español ASG, Ambiental, Social y de Gobierno, que son tres enfoques. O sea, es un enfoque, digamos que espectrográfico, o sea, el tema del riesgo no puede ser lineal, o sea, es un tema que es complejo, es un fenómeno, se da en fenómenos, en sucesos, y por lo mismo, pues se requiere precisamente medirlo y gestionarlo, y esto es lo más avanzado que hay desde la industria financiera, y obviamente esto permea hacia el mundo corporativo de las grandotas empresas, que a su vez permean hacia las medianas y pequeñas. En los países lo que sucede es que todas estas normativas internacionales que surgen como grandes convenciones o acuerdos de foros económicos, de foros financieros, de foros mundiales, pues empiezan a permearse a través de los gobiernos de los países que están encargados de todos estos temas. Por ejemplo, aquí en el caso de México, bajo la directriz financiera, pues es México, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, quienes hacen este aterrizaje y lo van permeando, pues a través de la Asociación de Bancos de México a todos los bancos del sistema, que tenemos ahorita alrededor de 50 bancos, y de las 4.500, 4.800 entidades financieras que son organizaciones auxiliares de crédito y ahorro que van precisamente permeando todos estos conceptos y elementos y a través de las cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la CONCARA, todas estas cámaras que aglutinan al mundo empresarial y corporativo, es donde se van bajando todo esto a través de diferentes códigos, a través de diferentes protocolos y vamos llegando. Entonces, ¿qué incluye? Pues medir, ¿verdad? Todo lo que es ESG, adoptar modelos de negocio que son circulares y informar con transparencia y ética, y eso es lo que implica propiamente la sostenibilidad, ¿verdad? Porque hay entonces una tendencia, pues porque cada vez más en el concepto, en el conocimiento, en la cultura, en el know-how primero, de las entidades financieras, porque están altamente reguladas en todos los países del mundo, México no es la excepción, ¿verdad? Y luego a través de las organizaciones y de las corporaciones empresariales, pues es que precisamente esto también se va permeando como parte de ese know-how, de ese conocimiento como tal. Entonces, los componentes clave de la sostenibilidad, pues bajo este enfoque de cómo abordar mejor la mitigación y la gestión de riesgos, pues está precisamente la perspectiva ambiental, la perspectiva social, la perspectiva económica como tal. Y bueno, pues eso implica pues el uso responsable de recursos, la protección de la biodiversidad, la reducción. Aquí estoy poniendo grandes pautas que seguramente están en el conocimiento general de todos nosotros, ¿verdad? Lo social es, todo esto no es nada más lo voy a decir de forma coloquial, por favor, y que se entienda que lo estoy diciendo así para simplemente conectar con ustedes. O sea, no se hace, digamos que un enfoque social por buena onda, ¿no? O sea, porque simple y sencillamente hay que buscar el bien en per se, el bien nada más, sino porque tiene un fundamento, ¿verdad? ¿En qué? Precisamente en la permanencia de las organizaciones como creaciones del ser humano, buscando precisamente la permanencia de la misma especie humana como tal. Entonces, tan importante es
no acabarnos el medio ambiente, lo natural, ¿verdad? Lo que está a nuestro alrededor, los recursos, como también no erosionar pues a la sociedad, a los humanos, a las personas como tal, y por el otro lado, pues buscar al mismo tiempo esto que parece como un poco antitético, crecimiento económico, productividad, etcétera, generación de valor, ¿verdad? Pero pues por el otro lado, dice, bueno, ¿y cómo logramos eso, verdad? Que eso es a lo mejor lo que se encuentra mucho como que en corrientes de pensamiento y en disputa, en donde parece como antitético el hecho de que si yo quiero ser muy sostenible y cuidar y ser responsable del medio ambiente y de la equidad social y todo, pues no puedo, no voy a ser yo tan productivo, tan rentable como yo quisiera como tal. Y esto cada vez más, el conocimiento profundo, el conocimiento científico, a través de diferentes estudios, análisis que hacen diferentes instituciones como tal, Basilea no es la excepción, ¿verdad? Van descubriendo que efectivamente, pues, puede ser altamente rentable y puede ser productivo y es compatible el cuidado del medio ambiente precisamente con, digamos que el tema de la sostenibilidad como tal y la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene sentido en la lógica financiera? Aquí viene precisamente un poco la demostración ya más empírica, ¿no? En primer lugar, ESG como motor de creación de valor financiero, aquí una consultora, McKinsey, ¿verdad? Citando, ¿verdad? Pues tiene un enfoque robusto en ESG, crea valor a través de 5 vías clave, ¿no? La generación de ingresos, acceso a nuevos mercados y productos sostenibles, reducción de costos, eficiencia operativas y ahorro energético, gestión del riesgo, menor exposición a sanciones legales, demandas y reputacionales, mayor resiliencia, otro concepto que también aparece, se dibuja en los conceptos empresariales, ¿verdad? Mejor acceso a financiamiento a tasas competitivas y ventajas competitivas, diferenciación y acceso a la inversión de largo plazo. O sea, todos sabemos que para que un negocio funcione, pues necesita inversión. Y para que pueda haber inversión, o sea, que se puedan comprar máquinas, equipos, activos, etcétera, pues se necesitan fuentes de financiamiento. O sea, por un lado, los inversionistas, los accionistas aportan capital, pero por otro lado, las entidades financieras y los proveedores complementan o completan este proceso y toda esa inversión que se hace en máquinas, equipos, instrumentos, herramientas, tecnología que tiene un negocio, pues lo va a canalizar precisamente a través de diferentes procesos de comprar, producir, vender y cobrar, a simple y sencillamente lograr un bien o servicio que ese negocio, esa empresa, sin importar el giro o el tamaño o la región geográfica, pues va a impactar en un mercado como tal para satisfacer una necesidad. Si todo el mundo me siguió ese razonamiento, que es el razonamiento más básico y elemental empresarial de cualquier tamaño, pues te lleva a la conclusión de que, oye, si en un momento dado yo mantengo estándares más enfocados hacia lo ambiental, social y de gobierno, de acuerdo a las grandes pautas como tal, pues eso me va a permitir obtener fuentes de financiamiento a un costo más bajo y eso puede en el mediano plazo, en el largo plazo, retribuir hacia un mayor margen de ganancia y por lo tanto más rentabilidad, ¿no? Entonces, pues hay evidencia ya empírica. Al principio, cuando arrancó esto como una corriente más, les digo, pues no más de 20 años, ¿verdad? Pues no había evidencia empírica, o sea, estaba la teoría, pero pues faltaba la comprobación, ¿no? Y entonces hoy nos estamos dando cuenta de que pues las organizaciones y las empresas empiezan a tener resultados y alrededor, por ejemplo, aquí Meta-Análisis nos dice que de 1,000 estudios muestra que alrededor del 90% presenta correlación positiva o neutral entre ESG y desempeño financiero. Esto de correlación es simple y sencillamente, si vamos, el tema de ser más productivos y el tema de ser más ESG, déjenme ponerlo como un mote, como soy totalmente ESG, ¿no? Ya saben ustedes, en analogía con qué anuncio, ¿verdad? Mercadológico, si nosotros pensamos en ser
más ESG, pues se ha empezado a demostrar que todas las iniciativas de las empresas que hacen proyectos de inversión, pensemos en una cementera como por ejemplo Cemex, empiezan a hacer inversiones más relacionadas con el cuidado del medio ambiente, que sus cementos, que sus productos que genera, pues disminuyan esa huella de carbono que están generando por los procesos productivos o por el mismo producto como tal. Y para ello necesitan fuentes de financiamiento. Al final del día, esta productividad que están generando estas empresas con esas nuevas inversiones, con esta nueva tecnología, esa nueva ingeniería como tal, pues va a llevar a que la empresa empiece a tener mejores resultados, o sea, más ventas, más márgenes, más ganancias. Y lo único que te está diciendo este estudio es que se está demostrando que existe una correlación positiva, o sea, que se mueven en el mismo sentido y que se parecen. O sea, invierto yo más en inversiones que sean ambientales y socialmente amigables como tal y con una buena gestión, que eso es lo que es el gobierno, pues en pocas palabras se mueve más hacia la productividad. Entonces, hay evidencia y ya empieza a haber indicios de que existe efectivamente invierto más en ESG y puedo ser también más productivo. Aquí hay otro estudio, ¿verdad? De empresas en China, de Frontiers, ¿verdad? Que entre 2002 y 2009 y 2022, pues revela que el buen desempeño ESG mejora significativamente el rendimiento financiero. Eso quiere decir, nuevamente constata la expresión de metaanálisis en el sentido de que, pues especialmente cuando hay mayores restricciones de financiamiento, puedes tener en un momento dado mejores tasas de financiamiento como tal y al haber tasas más bajas, o sea, mitigas riesgos, al estar mitigando esos riesgos, tú lo que estás logrando, pues es precisamente que los resultados pues sean mejores y por lo tanto te vuelvas más rentable, ¿no? O sea, menos costo financiero porque las tasas son inferiores, porque tu exposición de riesgo es menor. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir también al mismo tiempo es que efectivamente el enfoque de ESG, tal como lo manejamos en la Universidad Panamericana, el enfoque que le estamos dando es el enfoque de una nueva metodología, un nuevo tratamiento, una nueva forma de asumir lo que muchas empresas ya hacen desde muchísimo tiempo, que es cómo es que yo puedo administrar, gestionar, mitigar los riesgos que de alguna forma van a provocarme costos y eso puede poner en riesgo, exponer a mi empresa a que en el tiempo no permanezca y por lo tanto pierda sostenibilidad. No sé si todo el mundo me sigue ese razonamiento. Y bueno, a un último informe identifica que empresas con alto desempeño ESG en Asia tienden a tener mayor flexibilidad financiera. ¿Qué quiere decir flexibilidad financiera? Pues que puedo acudir a más mercados diferentes, a lo mejor ya no en Asia, sino en la eurozona o a lo mejor en América del Norte, en donde se encuentran los principales polos financieros, y entonces pues acceder a financiamiento en mayores volúmenes, mayor capital y a menor costo como tal, ¿no? Entonces ahí tenemos otro elemento, ¿no? Otros, digamos que otras evidencias que también hemos encontrado en este devenir que nos de alguna manera apuntan a por qué tiene sentido, ¿verdad? La lógica financiera de ESG es que, bueno, pues la salud financiera implica reducción de riesgos. Eso suena bastante lógico, ¿verdad? Atrae y retiene talento como tal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también da acceso a capital más barato y mayor transparencia y credibilidad. Y créanme, o sea, yo que estoy en el mercado financiero, en los mercados financieros, y interactúo con muchísimas entidades desde hace muchísimo tiempo, bueno, pues vemos que la reducción del riesgo, pues como mejores prácticas ambientales y de gobernanza, pues reducen de entrada probabilidad de litigios, ¿no? Los litigios sabemos perfectamente bien que son costosísimos y cuando entras ya en un litigio, pues nadie gana realmente, más bien todos pierden, quizás a lo mejor los que ganan son los abogados corporativos, con mi aprecio y mi respeto para los abogados, ¿no?
hay colapsos regulatorios y hay eventos reputacionales, ¿no? O sea, el evento reputacional tiene un impacto en, en las ventas de un negocio, en la posibilidad de acceder a nuevos mercados, y esto puede afectar precisamente a, a la permanencia de ese negocio, simplemente así como tal, ¿no? Atracción de y retención de talento, bueno, pues empleados motivados reducen rotación y mejoran productividad vinculándose con el desempeño financiero sostenido como tal. Bueno, empresas que demuestran que son más enfocadas hacia lo ESG, resaltando la S de lo social, pues a quien no le gusta o a quien no le interesa ir a trabajar a un medio ambiente muchísimo más amigable, más equitativo, donde sabes que el piso es parejo, que las reglas son claras, que los códigos de ética, o sea, de lo que sí se debe hacer y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Para decirlo en palabras sencillas, pues te reduce muchísimo el hecho de que las personas no quieran estar en esos lugares, ¿no? Entonces, veamos modelos emblemáticos como pudiera ser a lo mejor, ya ves que salen hasta incluso en las miniseries, ¿no? Trabajar en Google, ¿verdad? Como tal, y hacen cola los muchachos o los especialistas en tratar de trabajar en esas organizaciones. Y bueno, pues es porque pues hay motivación, o sea, te sientes contento, te gusta ir a un lugar donde sientes que te tratan bien, donde es amigable, ¿verdad? Y eso es importantísimo, ¿no? Entre paréntesis, y esto no es este mensaje publicitario, yo trabajo con la Universidad Panamericana muy a gusto porque es un ambiente muy amigable, la verdad hay que decirlo, ¿no? Entonces, y lo digo como un externo, con mucho aprecio y respeto y sin tirar, ahora sí que, nada más, ahora sí que aplausos sin ton y son. Es importante y reditúa, ¿no? Acceso a capital más barato, pues ya lo he dicho, lo subrayo nuevamente, compañías con buen ESG disfrutan de mayor atractivo para inversionistas institucionales y fondos sostenibles, lo cual pues mejora precisamente el financiamiento. O sea, estando en los mercados financieros, cualquier empresa que necesita un financiamiento y acude a un banco o a cualquier organización, una SOFOM, una SOFIP, una arrendadora, un factor, o las gigantescas que acuden a mercados bursátiles como tal, ¿verdad? No solamente en el país, sino en otros países, pues existe una regla, ¿no? Y es importante. En la medida en la que aquel negocio, aquella empresa le expone menos riesgo, representa o muestra menos riesgos a juicio y análisis de los inversionistas que van a fondear todas esas operaciones, pues va a implicar que a menor riesgo, pues menor tasa, ¿no? Es una relación directa, es un elemento crucial de la determinación del costo-valor del dinero, sabiendo que el dinero tiene un costo y está expresado en términos de una tasa de rendimiento, una tasa de interés, una tasa de costo financiero, y bueno, pues a menor riesgo, menor costo financiero y por lo tanto más acceso a más crédito. Y si no lo entendemos, llevémoslo a nuestro plano totalmente personal, ¿no? Yo, Jesús Cedeño, teniendo tarjetas de crédito, una tarjeta de crédito en alguna entidad financiera como tal, pues a la hora que yo voy y lo solicito, pues ya ves, te preguntan el buro de crédito, tus solicitudes, revisan tu historial, etcétera. Y entonces, bueno, pues a Jesús Cedeño lo clasifica, primero le dicen sí o no, pero si es aceptado o rechazada su solicitud, y después determina el monto y determinan tasa, ¿no? Y ese monto y esa tasa va a ser función directa de la percepción del análisis de riesgo que hizo la entidad financiera a Jesús Cedeño como tal para ese crédito, para auto, para tarjeta de crédito, para el hipotecario o para lo que sea. Entonces, esto es la regla y cómo funciona la industria financiera, y por eso esto se extrapola totalmente al 100% con cualquier compañía y con cualquier empresa. Entonces, una empresa, cuando es sujeta de crédito, sea chica, mediana o grande, o esté en el sector que esté, ya sea en el mercado de los bancos o en el mercado bursátil, pues va a tener más éxito en el sentido de obtener mayor cantidad de recursos a más plazos y a unas tasas más bajas si en un momento dado tiene estándares
más enfocados hacia lo ESG, ¿no? Y bueno, desde luego, la transparencia es un principio fundamental de los mercados financieros, la credibilidad, ¿verdad? Por eso se llama crédito, ¿no? Que creemos, ¿verdad? Y bueno, pues informes de sostenibilidad mejoran la reputación. O sea, hoy en día, ¿qué vemos con las calificadoras? Como por ejemplo Fitch, Moody's, Standard, que revisan y que analizan, digamos que a las emisoras y a las emisiones de riesgo crediticio, cuando las empresas piden crédito, ya sea con entidades financieras o a través de los mercados de valores o a un fondo de inversión, pues simple y sencillamente hoy en día hay una nueva asignatura que es, oye, y además de que eres sujeto de crédito y mitigas o controlas razonablemente todos tus riesgos, ¿qué tan sostenible eres? O sea, la pregunta que se hace la comunidad financiera, o sea, pregunta que se hacen los inversionistas, ya sea desde un banco, desde un fondo de inversión o desde cualquier otra entidad financiera, es, oye, ¿qué tan sostenible eres? ¿Qué quiere decir sostenible? Oye, pues eh, tú alcanzas la calificación o calificas como para permanecer en el tiempo, porque eso es algo que también preocupa a las organizaciones. Organizaciones que en un momento dado pierden la sostenibilidad, pierden la credibilidad, pues tienden a desaparecer en el tiempo, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, es algo que puede ser importantísimo porque las entidades financieras no solamente miden si tú eres sujeta o sujeto de crédito como entidad, como persona, ¿verdad? O como gobierno, sino también si en un momento dado tu estado de salud financiero te va a permitir permanecer en el tiempo. Como, y voy a hacer la analogía también con mucho respeto y aprecio, pues una persona que tiene una cierta vulnerabilidad fisiológica, como por ejemplo una enfermedad crónica, pensemos en diabetes, pensemos en algún tema cardiovascular, ¿verdad? Hipertensión, pues son personas en donde su sostenibilidad, ¿verdad? Pues va a estar como que comprometida en el sentido de que sostenibilidad significa permanencia, o sea, tu tiempo, ¿sí? Tu plazo disminuye si en un momento dado tu sostenibilidad. Entonces, esto es algo que en la industria financiera estamos observando, estamos cuidando continuamente las organizaciones, las empresas, y esto es lo que hay que tener muy presente. Por lo tanto, nuevamente se comprueba, ¿verdad? Que ESG, ¿verdad? Sostenibilidad son, digamos que, formas, nuevas metodologías de la industria financiera en su conjunto global y nacional, desde luego, ¿verdad? Para poder enfocar los temas de administración y gestión de riesgos. Y eso es lo que hacemos en este taller en este curso que llevamos a la práctica ya desde hace varios semestres aquí en la Universidad Panamericana como tal, ¿no? Ya un poco para ir cerrando, para ir terminando este webinar, ¿cuáles son las prácticas para las empresas e inversionistas, ¿no? Las claves, ¿no? Como tal. Bueno, pues para empresas, invertir en ESG no es un gasto. Esto es lo primero que tenemos que cambiar el mindset, ¿no? La mentalidad, la visión que tenemos nosotros, sino una decisión de tipo estratégico que mejora estabilidad, oportunidad de ingresos, posicionamiento frente a stakeholders. ¿Cuál es la principal objeción de los accionistas, de los dueños de los negocios? Es precisamente por desinformación, el decir esto me va a costar. Gastarlo, me voy a gastar, me va a costar. No, hay que cambiar la palabra, el concepto, porque así lo entienden muy bien los dueños y propietarios de empresas de todos los tamaños, que es muy diferente. Invertir en un momento dado gastar. Entonces, gastar o costar es algo, es un consumible que pues tengo que incurrir en él para producir algo como tal. Pero invertir significa que va a haber un retorno, ¿verdad? De ese patrimonio, de ese capital que tú vas a poner y va a regresar. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar, ¿verdad? Es que no es gasto, es una inversión y que al ser una inversión, lo que vamos a buscar es precisamente que a través de esas acciones que vamos a tomar, vamos a lograr permanecer y al permanecer,
pues eso nos va a dar el horizonte de tiempo suficiente para que todo aquello que invertimos en eso, que es asegurar la sostenibilidad, ser más ESG o totalmente ESG, ¿verdad? Pues nos permita recuperarlo y ser productivo. Segundo, para los inversionistas, ahora, pues un enfoque ESG en análisis puede identificar empresas resilientes. Resilientes son que se recuperan, ¿no? O sea que no obstante todos los embates. Ahorita que nuestro director de educación continua citaba, me vino a la mente el concepto que traemos mucho en la jerga que se llama buca y rápido. No sé si vieron ahí, estaba yo buscando buca por la inteligencia artificial y buca significa pues volatilidad, ¿verdad? Incertidumbre, complejidad, ambigüedad, porque se me olvidan a veces el acrónimo como tal. Entonces, en un ambiente de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, pues definitivamente para un inversionista que está arriesgando su patrimonio, su capital, su dinero en tiempo, ¿verdad? Pues una empresa que sea resiliente, que se recupere ante los embates de un ambiente buca, pues es una empresa que califica mejor que una empresa que es más vulnerable. Y otra vez, con perdón de las personas que tengan algún tipo de padecimiento crónico, pues hace cuenta como cuando estábamos en la pandemia, en donde las personas vulnerables, porque tenían algún tipo de padecimiento de esta naturaleza, pues podían estar más expuestas, ¿verdad? Y entonces su riesgo de supervivencia podría ser mayor, ¿verdad? Entonces, pues esto es muy importante verlo ya traído al mundo financiero, el hecho de que para un inversionista un enfoque ESG en la administración, en la gestión, pues puede ayudar a que las empresas sean más resistentes, o sea, resiliente, que te recuperes ante un golpe de algo que puede ser volátil, incierto, complejo y accidentado, ¿verdad? Pues te minimicen el riesgo, ¿verdad? Y para los gestores financieros, ¿verdad? Como los intermediarios que estamos en los mercados todos los días, pues ESG bien ejecutado es clave para el cumplimiento fiduciario. Fiduciario quiere decir de confianza, de permanencia, ¿verdad? Y la gestión y para gestionar exposición a riesgos financieros. Entonces, en el mundo financiero hoy en día promovemos muchísimo, estos son conceptos, por ejemplo, los fondos de inversión sostenibles o ESG están proliferando en la oferta de todos los bancos. Yo lo estoy viendo todos los días como cada día más los bancos ponen dentro de su narrativa, dentro de sus mensajes, dentro de su mercadotecnia, pero dentro de sus instrumentos que sean más ESG como tal. Y bueno, pues, ¿cuál es el panorama actual, verdad? Pues más estadística, más datos, ¿no? Mercados, y ya con esto voy a terminar, ¿verdad? Mercados emergentes y fondos de capital privado, se observa que empresas con alta calificación ESG suelen mostrar mayor rentabilidad, o sea, mayor tasa interna de retorno y valor presente como tal. Tienen algunos intermediarios gigantes como Morgan Stanley, ¿verdad? Que pues dice que hay más del 50% de los inversionistas individuales, o sea, como ustedes y como yo, los de a pie, ¿verdad? Pues esperan incrementar su asignación a las inversiones sostenibles, atribuyendo este interés al rendimiento financiero observado. ¿Esto cómo es? A ver, si yo, Jesús Cedeño, no voy a invertir en una acción de una empresa, yo generalmente mis ahorros, lo poco que tengo, lo mucho que tenga, pues voy a un banco, al de mi mayor confianza. Ese banco tiene fondos de inversión y de esos fondos de inversión de renta fija y de renta variable, pues va a haber unos que sean ya más ESG porque en su portafolio va a haber empresas y activos que son más sostenibles ESG y por lo tanto eso va a permitir que en un momento dado ese fondo mitigue riesgos de poder tener pérdidas y por lo tanto pues eso es lo que me va a gustar. Eso es lo que te está diciendo este enunciado de, del 50% de los inversionistas. Otro tema, pues es que en 2023 los fondos ESG superaron a los fondos tradicionales. Bueno, lo que acabo de decir, con un rendimiento anual del 12.6. 12.6 frente a un 8.6 de los tradicionales. Ahí estamos hablando de renta fija contra renta variable. Hay una regla en el mundo financiero y es el hecho de que cuando tienes instrumentos, fondos que están en un dígito, como por ejemplo 8.6,
Quiere decir que estás hablando de instrumentos de renta fija, en donde tienen bonos, e instrumentos de deuda soberana, de gobiernos, ¿verdad? Y de entidades financieras que están buscando fondearse barato, ¿verdad? Y cuando tienes tasas de más de un dígito, por ejemplo, este 12.6, pues se está hablando en donde la mezcla, el mix, está involucrando precisamente otro tipo de instrumentos como tal. Entre ellos, acciones de empresas que en un momento dado pues reúnen esta característica de ser sostenibles. Entonces, como que esta mezcla está gustando, bueno, a mí me gusta más, no sé ustedes, yo prefiero un 12.6 que un 8.6, aunque sé que aquí hay más exposición de riesgo porque existe una relación directa, pero si yo sé que esto ya tiene una certificación ESG, bueno, pues ese riesgo pues está más mitigado que cuando tienes un fondo tradicional que no lo tiene, ¿verdad? Y un último dato, ¿verdad? Algo que están proliferando son también en el mercado financiero, son los ETFs, ¿no? Estos Exchange Traded Funds, que no son otra cosa más que fideicomisos que en un momento dado van siguiendo cierto tipo de comportamiento, patrones de comportamiento del mercado, ¿verdad? Pensemos índices bursátiles como tal, y que al final del día estos instrumentos cada vez proliferan más. O sea, tenemos por un lado los fondos que ofrecen las entidades financieras, que son muy buenos, ¿verdad? Que están certificados, calificados, supervisados, etcétera, pero además tienes ya estos ETFs, ¿verdad? Que en un momento dado pues las personas estamos buscándolas porque son buenos, traen sostenibilidad, traen este espectro de enfoque ESG como tal, o sea, acciones de empresas, instrumentos de deuda de empresas, organismos que están ya certificados internacionalmente por calificadoras como tal, y que por lo tanto, pues esto lleva a que de mayor, digamos que mayor rentabilidad, manteniendo estándares bajos de riesgo como tal, ¿no? Por eso hay este crecimiento como tal. Y bueno, pues esto es lo que yo tengo contemplado para esta exposición. Entonces, pues ahora sí me gustaría yo pasar a la sección de preguntas. Y si hay preguntas, pues ver si podemos responderlas. Y si no, nos las llevamos de tarea y prometemos que a través de Fabi se las respondemos a todas y todos. Esto es lo que damos en este curso y por eso este curso ha sido tan, déjenme decirlo yo que lo diseñé, nos salió muy bien. Es como cuando tienes un hijo y nace y dices, oye, me salió bien, o sea, bien, o sea, me gusta. Entonces, pues así es. Este curso, pues es uno de mis hijitos, uno de mis otros hijitos, y este hijito, pues creo que nos está saliendo bien, y además lo estamos educando y lo estamos actualizando continuamente. Bien, listo, ya aquí ya terminé, mi querida Fabi, adelante. Muchas gracias, profesor Jesús. Interesante ponencia, los datos que nos presentó, el análisis también. Y bueno, nos están llegando preguntas. Una pregunta muy interesante que nos realiza Hugo es, Sí. ¿estamos realmente preparados en México para un escenario en el que el costo de no ser sostenible sea mayor que el costo de serlo? Híjole, qué buena pregunta, mano. Pues esta, te la voy a contestar en parte y me la voy a llevar de tarea, pero sí, pues mira, yo creo que siempre estamos preparados siempre y cuando tengamos la mentalidad como para poder en un momento hacerlo. Pero más bien yo matizaría la pregunta por, oye, no si estamos preparados o no estamos preparados. Más bien, ¿le queremos entrar o no le queremos entrar? Y yo creo que hay una tendencia, yo lo observo, yo que he tenido la fortuna pues de estar muy de cerca con las juventudes, pues todavía las veo. Yo creo que forma parte de mi refresh. Esa es la razón por la cual me he vuelto adicto a dar clases. Pues es el contacto con la juventud, ¿no? Entonces, pues yo veo las juventudes de cuando yo empecé a dar clases hace 36, 37 años, y yo veo las juventudes actuales. Y la verdad, pues nada que ver. Ahora, estas juventudes son más responsables, son más conscientes, bueno, todo lo que ustedes quieran ponerle, como resultado, pues también de todo lo que ha habido alrededor. O sea, hace 37 años, pues no había celulares, no había internet, no había computadoras. Bueno, no, vivíamos en el Pleistoceno casi, casi. Pero hoy en día, lo que nos damos cuenta con estos jóvenes es que precisamente pues, están más conscientes, están más despabilados en ese sentido. Entonces, yo creo, la respuesta así en corto sería,
Yo creo que sí estamos más preparados, ¿verdad? Pero también, creo que también tenemos más ganas de entrarle a este tema y además ya nos estamos dando cuenta de que en esto va, y no estoy exagerando la nota, la supervivencia de la especie humana. La última generación que terminó hace unas semanas de ESG, había una reflexión muy importante que hacía uno de los participantes y la verdad, ahora sí, con derechos de autor se la voy a pedir, y es el hecho de decir, oye, a mí no me gustaría ser la generación que después de, no sé, 12.000 o 13.000 años de evolución de la especie humana en el planeta Tierra, mi generación haya sido la que se echó al plato a la humanidad como tal. Entonces, como que le dices tú, "Wow, oye, sí, pues tienes toda la razón, o sea, definitivamente este, yo no quiero ser, ¿verdad? Pero ustedes quieren ser la generación que en un momento dado hizo, como dicen los